Bueno, familia, primero tenemos que tener en cuenta qué día es hoy y asimismo yo los voy a orientar como Event Planner con los 6 etapas que nunca deben faltar en ningún evento, ¿ok? Entonces, primero que tenemos que tener en cuenta qué día soy y qué es hoy. Hoy es Jueves Santo. ¿Y de dónde se remota esto? Jueves Santo era la celebración que viene desde el pueblo judío y ellos celebraban la Pascua, que ese viene siendo el tema del evento como tal es la Pascua. ¿Y qué significa la Pascua? La Pascua los judíos la celebraban siempre porque era recordarse a ellos y a las generaciones lo que Jehová, lo que Dios había hecho con ellos, de liberarlos de la opresión de Egipto, de la opresión de Israel, y cómo Dios con esos grandes milagros, prodigios, plagas, abrió el mar muerto y todo esto los saca de esa opresión de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Esa es la celebración de Pascua que viene desde el pueblo israelita. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tanto Jesús como los apóstoles eran judíos y ellos celebraban. Entonces, ¿qué pasa? Esta semana nosotros tenemos que recordar que Pascua para nosotros los cristianos que venimos de la palabra de Cristo Jesús, celebramos ese tiempo en que esta semana fue que atraparon a Jesús, que lo crucifican, que muere y que resucita. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Jesús? Que él se reúne con los apóstoles que también eran israelitas y celebran la cena, que se llama la Santa Cena. Pero ¿qué ocurre con los judíos y con el Señor Jesucristo, perdón, y con los apóstoles? Literalmente que ese día Él le anuncia a los apóstoles que va a ser entregado a los verdugos, que va a ser muerto y que va a ser, o sea, que lo van a matar y que va a ser traicionado. Entonces, ¿cómo celebramos? Primero estoy ambientando para llegar a un tema y por qué tenemos un tema y por qué celebramos. Entonces, ¿qué pasa ese día que se celebra una cena? Dentro de esa celebración de la cena, nosotros tenemos cómo celebraba el pueblo judío la cena. Entonces, cosas básicas que el pueblo tenía para realizar esa cena era que tenían el pan, obviamente sin levadura, bueno, tradiciones muy judías. Pero tenemos que también entender dónde se encontraba Israel, dónde se encontraban ellos, me refiero al ambiente geográfico. ¿Dónde nos encontramos? Yo estoy aquí en Miami, Fran está allá en el desierto. ¿Dónde estamos cada uno y qué tenemos a la mano para celebrar esta Santa Cena? ¿Ok? Es como cada uno va a hacer su boda y como cada uno la quiere realizar. Entonces, ellos ¿qué tenían? Usualmente esto se lo dejaban a las mujeres. Hoy en día la única mujer que hay en mi casa soy yo, pero la única... ¿A qué lo dejaban? A que ellas eran las que tenían el cuidado de organizar la cena. Entonces tenían pan, tenían velas, tenían, bueno, un agua con sal que era como un ritual de ellos, tenían hierbas, hay una parte muy bonita que me gusta, que dice que tenían carne, tenían pollo. O sea, era una mesa muy abundante y muy decorada. Se preocupaban mucho de la parte visual, linda. Tenían candelabros, una bandeja de plata. O sea, decoraban muy linda la mesa porque realmente era una gran conmemoración del pueblo y la libertad. Obviamente estamos hablando de la Cena del Señor. Él habla y cambia la temática de la cena, porque cuando él parte el pan y entrega el vino para conmemorar lo que el pueblo de Israel había pasado, él dice que hiciéramos esta cena y que la hiciéramos siempre en conmemoración de él. Entonces dice que parte el pan y dice que cuando ellos vayan a comer este pan, que recuerden su cuerpo, y cuando vayan a tomar ese vino, recuerden su vino. Entonces hoy tenemos que recordar que hoy fue entregado ese Hijo de Dios,
que hoy es entregado ese Hijo de Dios y que es entregado para nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar en la cena. Entonces, voy a la parte del tema. Tema, Pascua. Y esto lo voy a dividir en los 6 partes que yo les decía, que es lo que las event planners organizamos siempre y tiene que haber en un evento, que es la anticipación, el arrival, o sea, la bienvenida, la atmósfera que se maneja en el ambiente, ya se lo desgloso a cada uno, lo que es el appetite, que es la parte de los sabores que se deben manejar en los alimentos, los testing, los diferentes sabores que se deben manejar en los alimentos, las clases de alimentos, el entretenimiento y la parte final, que es como el appreciation, que es como los recordatorios, ¿ok? Entonces lo voy a dividir de la siguiente manera, más desglosándolo más. ¿Qué vamos a hacer en este día para hacerles saber a los que están con nosotros que esta noche, esta noche tenemos la cena de celebración de Pascua? Que hoy estamos anunciando que el pan es el cuerpo de Cristo y que el vino es la sangre de Cristo, en base a una mesa preciosa y muy decorada. Esa es la parte de la invitación. Luego, el arrival, la bienvenida. ¿Cómo voy a recibir a mis invitados en la casa? No sé, a la entrada, o la forma de la invitación, o con un abrazo, con una oración, con una alabanza. O sea, ¿cómo voy a recibir a mis invitados en la casa? Eso es el arrival. The atmosphere, la atmósfera, está basado obviamente en el tema, que es pascual. Entonces no voy a tener pues qué tipo de decoración voy a tener en la Pascua. No es el tema de los conejitos y los huevitos, es un tema de retomar lo que antiguamente tenía. O sea, Fran tiene una parte muy ganada, que es la mesa de madera, lo rústico, lo que él puede tomar a la mano, pero nosotros también lo podemos tener en la casa con un bonito pan. Si no tenemos pan, pues yo tengo croissant, pues con croissant. Yo no tengo espigas, pero voy a tratar de ir al Stores y traer unas flores y ambientar esta mesa pequeña que yo tengo muy linda. Los colores que voy a utilizar dentro de la mesa. Yo miraba la parte de la mesa de los judíos y tienen las cosas plateadas, cristalería, encajes, bueno, ustedes mismos con lo que tengan en su casa. Y las luces. Entonces nos están diciendo que ellos tienen, o sea, los judíos como tal hoy en día usan velas. Entonces, si tenemos velas, ambientemos súper lindo con velas. Otra parte que está dentro de la atmósfera es el olor, que es el smell, el aroma. Está basado no solo en el aroma que tiene el lugar, sino en el aroma que va a tener la comida. Eso es importante. Y el taste, o sea, obviamente que sea súper rica. Los toques, que también está dentro de la atmósfera, son los toques que va a tener toda esta decoración. Está basado también en la parte de lo que es las telas que voy a utilizar, la loza que voy a utilizar, o sea, que tenga esa parte del touch, del toque, que no el touch de toque, sino del feeling, de lo que se siente. El sonido que voy a tener dentro de ese espacio también es una parte de la atmósfera que voy a tener. La conversación que voy a manejar literalmente tiene que estar basado en el tema. O sea, no voy a hablar de un tema político, o hoy, por ejemplo, del coronavirus, del COVID-19, si hoy es la Pascua. Yo obviamente basado, esa es la parte de la atmósfera. El appetite es básicamente la comida, lo que ustedes van a ofrecer. ¿Qué tenemos que tener importante? ¿Cómo se va a estructurar nuestra comida? Lo que es sal, lo que es dulce, lo que es amargo y lo que es ácido, lo que es ácido. Entonces tienen que saber qué van a colocar dentro de su mesa que identifique realmente lo que ustedes están preguntando y dividirlo. Entonces, si yo voy a tener unos appetizers, que son los pasabocas, si esos appetizers van acompañados con un dip o una salsa, y luego ya empieza a venir lo que es la entrada, si va a ser una cremita, si va a ser una ensalada, si van a ser unas frutas, plato fuerte, lo que es dulce o desserts, y luego ¿con qué lo cierro? Con un té
o un café. Al final, pues la parte de lo que es el entertainment, ¿qué podemos hacer en el momento del entertainment? Es Pascua, literalmente es la palabra de Dios, literalmente es hablar de lo que está sucediendo hoy, y empieza más el conocimiento que tenemos como tal, y se remota también a la historia, como antiguamente se mataba un cordero, se degollaba, esa sangre se le entregaba a Jehová. O sea, es toda una historia realmente que hay que leerla, hay que entenderla, y es teología, pero que el Señor Jesucristo es ese cordero que muere, que derrama hasta su última gota de sangre para salvarnos, para que cuando yo peco, para cuando yo estoy no sana, para cuando yo no tengo finanzas, para cuando yo realmente soy la inmunda, ¿a quién voy a correr? A ese cordero inmolado. Y por eso es importante saber por qué murió el Señor Jesucristo. Y que Dios, que nuestro papá, que Jehová, Dios Padre, nos amó tanto como hijos, que a su único hijo, que estaba ya con él, lo envía para salvarnos. Entonces por eso es importante este día. Sí que es importante dar a conocer la palabra a los que estamos alrededor y qué significa este día. Y al final dice que es de appreciation, un recordatorio, un favor. ¿Qué vamos a ver de recordatorio en Pascua? No es el huevito, no son los conejos. No sé, es al final, no sé si podemos tener algún tipo de juego, un amigo secreto, que yo saco el papelito y declaro una palabra sobre la vida de esa persona y oro por esa persona. Ustedes ya se le ingeniarán. Entonces ese es el resumen que yo les quería dar. Entonces es ustedes en casa, con lo que tengan a la mano, que puedan hacer esa cena súper bonita. Algo muy importante, algo que siempre se ha tocado, es la parte del pescado. Recuerden que cuando nosotros hacemos celebraciones como cristianos, tenemos que ser cuidadosos en no entrar en idolatría y religiosidad, pero a la vez no volvernos tan... No tengo la palabra ahorita. Yo hago ejemplos como mi pastor, por ejemplo, él hace su árbol de Navidad, él hace su pesebre. ¿Dónde entramos en ser idólatras cuando tenemos un pesebre? En donde nos sentamos ante un pesebre y literalmente adoramos al pesebre. Pero por eso es un tema muy de casa. Entonces, también me remonta a la palabra donde cuando Pablo tenía un sueño y él veía cerdos y el Señor le dice, come y mata. Y él decía, ¿cómo así que voy a comer y matar un cerdo? Si el cerdo para el pueblo judío era maldito. Entonces el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces es una parte en el que si pues es algo que el Señor nos dice a nosotros, cómo nosotros lo queremos manejar. Si yo me siento que en Semana Santa comerme un cerdo me va a sentir impura y a lo mejor voy a hacer que otras personas se sientan mal, no lo hagan. Si ustedes se sienten que el pescado brinda a su mesa esa parte espiritual y que les hace recordar muchas cosas espirituales, pues coman pescado. Pero si, a ver, no tengo pescado y menos en una situación de cuarentena y lo único que tengo es un lindo pollito, pues sirvamos pollito. Entonces esa sería mi recomendación como mujer de Dios, con mi poco conocimiento y con el conocimiento que sí tengo como Event Planner. Dios los bendiga.